la tierra hacia arriba. La parte del tronco que sea la tierra hacia arriba. Otra explicación Está metido mejor. en el suelo, la parte que está metida en el suelo. El nevari no está metido en el suelo. El nevari se ve. En principio. Otra explicación. Las raíces que están por fuera de la tierra. No, termina la raíz. Me gusta más esa explicación. Me gusta más esa explicación. Son las raíces que salen del tronco, el tronco principal, salen del tronco de forma visible y entran en el suelo. Una vez que entran en el suelo, ya lo ideal sería que se convirtieran en raíces finitas, en raíces ciliares, que son las que tienen la capacidad de absorber los nutrientes. Una raíz tipo de cualquier árbol sería esto. Una raíz larga, con un montón que se subdivide en otras raíces más finas, que se igual que las ramas, que se van subdividiendo en raíces cada vez más finas. Bien, esto en una maceta no sirve para nada. Una raíz larga sirve para dar sustento a los árboles al suelo, para arraigarlos al suelo, para que no se muevan, y sirven para que la planta busque nutrientes y busque humedad, agua, en la mayor superficie posible. En el caso de una planta cultivada en cualquier tipo de recipiente, la humedad se la vamos a proporcionar nosotros, el agua o el riego, y el fertilizante también se lo vamos a proporcionar nosotros. Por tanto, este tipo de raíz en contenedores, en un recipiente, para las plantas no sirve. Lo único que hacen es ocupar espacio, evitando, en el caso de los bonsái, las macetas son muy pequeñas, tienen muy poco sustrato, entonces hay que maximizar lo posible la cantidad de sustrato y la calidad del sustrato que le ponemos. Por tanto, cuanto más raíces gruesas tenga una maceta, menos tierra para alimentarse y para retener agua tiene la planta. Entonces, esto hay que procurar ir evitándolo durante los sucesivos trasplantes. Por tanto, siempre os digo, no tengáis miedo a podar la primera vez, que es cuando hay que podar fuerte. Cuando se recupera un árbol, cuando un árbol es de semilla, cuando un árbol es jovencito, entonces es cuando hay que hacer la formación del nevario. Ahí empieza. Las primeras podas son las más fuertes, igual que las podas que se hacen en la copa. Siempre las primeras. Una vez que se hace correctamente las primeras podas, después tan solo es corregir ciertas cosas. ¿Vale? Lo ideal sería en un bonsái que las raíces gruesas acabaran aquí. Imaginaros que estos son cortes que yo he hecho previamente en otros trasplantes y que esto se subdivida en otras raíces finas, nada más que llegue al suelo, al nivel del suelo. Una vez que el nevari ya hemos dicho que son las raíces que salen del tashiagari, del tronco, de la parte inferior del tronco, que se llama tashiagari, sale, entra en el suelo y automáticamente lo que tenemos que buscar es que se subdivida rápidamente en raíces pequeñitas. Eso se consigue mediante poda selectiva, muy corta, para hacer que vuelvan a brotar otra vez y hacer que vuelvan a crecer. Haciendo esto continuamente, en varios trasplantes, las raíces igualan el tumor, se igualan más o menos en tamaño y se consigue un sistema de raíces de forma radial, que alimenta a todas las ramas por igual y que, bueno, es lo que nos gusta a nosotros, los nevarios con todas las raíces saliendo del tronco y entrando dentro del suelo. Ahora, ¿cómo se podaría esto? Pues bien, las raíces muy gruesas que podamos pegar al tronco, por ejemplo, si yo tuviera que podar esta raíz, ¿cómo creéis que lo haría? ¿Con el corte mirando al suelo, con el corte mirando hacia arriba, o cómo creéis que eso debería hacer? Como norma general, el corte de la raíz se debe de mirar siempre el suelo. O sea que si yo corto, este sería el corte, esta es la raíz. Yo cortaría y el corte quedaría mirando el suelo. Esto es una raíz cortada. Pero y en el caso, por ejemplo, de raíces que salen así horizontales y son muy gruesas, ¿cómo haría el corte de esa raíz? En bisel. ¿Pero mirando al suelo o cómo? Hombre, mirando en bisel hacia adentro. La cortaría así. Este sería el corte de esta raíz. En este caso concreto, ¿vale? Que no es lo habitual en las raíces. Este sería la raíz cortada. ¿Vale? Le doy cicatrizante, entierro el nevari hasta donde lo tenga que enterrar y esto es una cicatriz que esperemos que poco a poco con el tiempo vaya cerrando y el árbol empezará a emitir raíces otra vez aquí, creando un nevari de forma adecuada. ¿Y al revés por qué no es? Si tú podas esto al revés, mira dónde te queda el nevari. ¿Cómo lo vas a cortar? ¿Mirando hacia abajo? Claro. Te quedaría el corte fuera del nivel del suelo. Ah, pero claro. Este nevari te quedaría a esta altura y el otro nevari te quedaría un poco más alto.
¿Comprende? No se trata de igualar el nevari. El nevari tenemos que procurar que todas las raíces estén a la misma altura. Sí, pero si estuvieran a la misma altura, lo más lógico sería dar el corte. Claro. Si están a la misma altura, normalmente, y una raíz que no tiene mucho tamaño y que no da problema, pues... Pero si una raíz que sale alta, que además es gruesa, y sale muy recta, se cortaría al contrario de las otras raíces, dándole la forma que debería llevar el nevari. La salida del nevari que sea equilibrado. Efectivamente, dándole la forma del nevari. Si este es en la rama, cortaríamos así, y lo que hacemos simplemente es darle forma. Cuando esto cicatrice, el nevari cogerá la forma que tiene que tener. Las raíces que salen del tronco y entran en la tierra. ¿Vale? Todas las raíces del nevari tienen que estar en el mismo sitio. No vale que haya raíces que salgan de aquí, otras de aquí, otras de arriba. Eso es un defecto muy común en árboles que se plantan en macetas muy profundas y que se dejan mucho tiempo ahí. La tendencia de los árboles es, si tengo una parte del tronco enterrado, la tendencia es que emito raíces. Está enterrado, lleno de agua con nutrientes, pues voy a emitir raíces. Entonces los árboles emiten raíces por cualquier parte del tronco que esté enterrado. Esto hay que procurar evitarlo. Por tanto, desde que empezamos a formar el árbol, los árboles deben de estar plantados con el nevari a su altura, para que no nos hagan falsos nevari. Más arriba, que son raíces que luego vamos a tener que podar, que nos va a dejar unas cicatrices feas, y la raíz al final, toda la energía que ha consumido el árbol en producir esas raíces, al final no nos sirve. Vamos a procurar que toda la energía del árbol se enfoque en la dirección que nosotros queremos, que es en crear un buen nevari. En este caso, un buen nevari. ¿Esto ha quedado claro? Yo muchas veces es simplemente darle un toquecito de agua a la superficie para igualar la humedad que tiene el sustrato abajo con la que tiene arriba. Muchas veces regamos pensando que el árbol está seco porque vemos la superficie seca. Claro, la superficie es lo primero que se deshidrata debido al sol y al aire. Sin embargo, escarbamos y abajo está encharcado. Entonces con esas cosas hay que tener cuidado. Y eso hay que coger poco a poco, hay que ir cogiéndole el truco arriba, porque es muy complicado, es muy difícil. Pues de irlo practicando y de ir mirando. Ya os he dicho muchas veces, coged una maceta de acadama para que cojáis más o menos, o de la mezcla que utilizáis habitualmente, acadama con pómez, acadama con arena, lo que utilicéis. Y la ponéis en una maceta de bonsai, igual que los otros bonsai, y la regáis al mismo tiempo que los otros bonsai. Bueno, pues de vez en cuando escarbad la macetita y veis cómo está el fondo de la maceta. Os vais a sorprender. Os vais a sorprender la humedad que es capaz de aguantar la acadama, incluso en pleno verano. Y la superficie, el sustrato está completamente seco, más seco que una mojama. ¿Comprendéis? Pero claro, en ese momento que hago yo, regar a fondo, no quiero que el agua llegue al fondo, el fondo está húmedo. ¿Qué es lo que hago? Darle un toque de agua con la regadera, simplemente que moje la superficie, para igualar, ojo, para igualar la humedad entre el fondo de la maceta y la superficie. En macetas muy grandes, de tamaño muy grande, o en macetas muy profundas, lo que se suele hacer es utilizar varios granos. Grano más grueso en el fondo, de tamaño medio para la parte media y un poco más fino para la parte alta. Para que el fondo que está normalmente más encharcado, en macetas profundas, drene más rápidamente y tenga una más rápida aireación. ¿Vale? Bueno, dicho esto,